En esta tarde he querido presentarle a la iglesia, he querido presentar a ustedes una palabra y es algo que en el tiempo que yo he estado buscando de Dios ha impactado mi vida es algo que yo simplemente siendo conocedor, siendo formado en la palabra de Dios no conocía. Y el tema de esta tarde que quiero traer es Dios de pacto. Y podemos ver cómo en los domingos anteriores, cómo la palabra de Dios ha sido traída a la iglesia a través del pastor, a través de la pastora, a través de los hermanos, y donde nos recuerda y nos dice que Dios es un Dios de pacto. En Número 23, 19, escriba ese versículo, subráyelo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y en pregunta, él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En este versículo, Dios se está mostrando al hombre que él no es como el ser humano. El ser humano que falla, el ser humano que erra, el ser humano que hoy dice algo y mañana dice otra cosa. El ser humano que dice, habla, pero a la hora de la verdad no actúa. Y qué malísimo, qué malo es cuando usted como persona, usted confía en otra persona. Cuando usted llama a esa persona y le dice, mire, para cualquier cosa necesito que me lleve al trabajo, necesito que me lleve a una cita, necesito que me ayude en un trabajo. Y la persona te dice, sí, yo voy a estar ahí. Y no es que llega el día, no es que llega el momento cuando se supone que esa persona esté ahí y hermano no llega. Y usted ni siquiera un plan B hizo. Simplemente o usted falla. ¿Por qué? Porque usted puso la confianza en el hombre. Jeremías 17, 5 dice: y así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. La confianza de nosotros debe ser en Jesús. La confianza de nosotros debe ser en Dios. A la primera vez que nosotros empezamos a poner nuestra mirada en el hombre, nuestra vida se descarría. Porque el hombre es de opinión. Dios es de pacto. Vive Dios. La palabra nos enseña que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. En Santiago 5:12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún juramento. En otras palabras, hermano, que no trate de jurar para hacer tu palabra válida. Porque muchas veces
y te lo digo en nuestra cultura, hay gente que jura hasta por los hijos. Hay gente que jura hasta por los familiares. Y a la hora de la verdad no cumplen. Matarían la mitad de la familia por juramento. La palabra dice que tu sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caiga en condenación. Dios está mostrado como un Dios fiel, Dios que no cambia, un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es el mismo ayer y por los siglos, un Dios que es soberano, y por eso es que precisamente es un Dios de pacto. Aleluya. El pacto es un arreglo, un compromiso, un convenio, una alianza de dos partes, estipulado para que yo voy a hacer siempre y cuando tú hagas. Y precisamente desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado haciendo pacto con el hombre, con la humanidad. Dios hizo un pacto con Noé. En Génesis 9:9, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Pacto que en algún momento cuando nos está lloviendo, nosotros podemos ver el arcoíris saliendo y nos recuerda de que Dios hizo un pacto para no destruir la humanidad nuevamente. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios hizo pacto con Abraham. Dios hizo pacto con Moisés. Dios hizo pacto con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Y dice la palabra que Cristo va a manifestar un nuevo pacto para nosotros. Dice que Dios no solamente ha hecho pacto con el pueblo de Israel, Dios no ha hecho pacto con otros hombres, Dios ha hecho, el pacto de Dios es también con la humanidad. En Efesios 2:12 dice que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno de los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Vive Dios. Y quiero que miremos a nuestro alrededor, hermano. Porque nosotros vemos el ambiente negativo. Nosotros vemos el ambiente malo. Nosotros vemos que esto está lleno de malas noticias, que está lleno de apareciendo enfermedades, que los trabajos, perdemos trabajo, que es difícil a veces de conseguir trabajo de nuevo, que el gobierno entra en una situación donde oprime, donde engaña, donde hace que tu vida sea como un robot y la economía se va al piso. Y muchas veces eso nos toca, eso nos afecta y decimos, ¿hasta cuándo esto terminará? ¿O hasta cuándo esto mejorará? Pero aunque estemos pasando por todo eso, no podemos olvidar
que Dios sigue sentado en su trono, que Él nunca miente, que es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores y que Él es un Dios de pacto, iglesia. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Para el mundo, la palabra pacto no tiene el mismo significado que para el que le sirva a Dios. La palabra pacto para el mundo significa un contrato. Porque contrato viene de inteligencia. Hay contratos en los trabajos. Vamos a comprar una casa y tenemos que firmar un contrato. Vamos a comprar un carro y tenemos que firmar un contrato. Vamos a coger un préstamo, tenemos que firmar un contrato. Todo ha sido un contrato para el mundo. Inclusive la bendición, la creación de Dios, que ha sido el matrimonio, lo han convertido en un contrato también. Pero el pueblo creyente es diferente. Porque para el pueblo creyente el pacto no es un contrato. El pacto viene de un pensamiento espiritual en donde se hace un compromiso de partes con obligaciones y demandas, de donde depende de tu obediencia, depende del cumplimiento estipulado. Y literalmente pacto es un testamento. Dios hizo un pacto con Abraham. Te voy a bendecir. Tus generaciones van a ser más que las estrellas de los cielos. Tus generaciones van a ser más que la arena de los granos de arena de la mar. Y un pacto, una promesa para Abraham. Y me gusta cuando Abraham le dice: ¿y cómo conoceré que voy a heredar? Porque la promesa está bonita, porque lo que tú me has dicho, eso me alegra. Pero yo a mi edad todavía yo ni siquiera he tenido un hijo. La descendencia mía va a ser a través de mi siervo. Y Jehová le dice: ok, vamos a hacer un pacto. Consígueme una novilla, consígueme una cabra, consígueme una paloma, consígueme unos animales. Pártelo, sacrifícalo, párate allá y párate aquí, y yo me voy a parar aquí. Y ese sacrificio, ese intercambio va a ser el pacto, que la palabra, el pacto que yo voy a hacer contigo. Y así mismo lo hicieron. Hay una señal dentro del pacto, hay un intercambio dentro del pacto que se hace para que el pacto sea espiritual. Cuando nos unimos en matrimonio, lo vemos como un pacto también, hermano. No lo podemos ver como un contrato, porque es que a la primera que empezamos a crecer para el frente, a la primera que el pelo se nos empieza a caer, a la primera que empieza la discusión, entonces rompemos el papel y nos vamos. El matrimonio lo vemos como un pacto. Mira, hermano, yo
hicimos la decisión, Stephen y yo, en casarnos. Y yo lo único que me acuerdo es que del estrés que yo estaba pasando en esos días, yo me paré y dije que sí a un montón de cosas que yo ni me acuerdo. ¿A qué le dije sí? Y no fue hasta que Dios me da la oportunidad para prepararme y me da el tema de Dios de pacto, para yo buscar y decir, ¿a qué yo le dije sí? ¿Por qué yo le dije sí? Porque el estrés, porque el deseo de, esto ha sido una semana de preparativo, esto ha sido una semana de llamada, esto ha sido una semana de quién va a llegar, quién no va a llegar. Mis anillos me los puse en el pantalón, cuando me cambié de ropa lo dejé en el pantalón, aparecí a la iglesia sin anillos. Tuve que buscar anillos prestados para entonces hacer el intercambio del pacto. Y cuando el pastor, sí. Si yo lo que estaba pensando era unas vacaciones que tenía en Puerto Rico y loco por presentar a mi esposa, a mis familiares, eso era lo que yo estaba pensando. Sí. Pero no pude entender, hermano, que yo lo que estaba haciendo era un pacto espiritual con mi amada. ¿Ustedes se acuerdan? Ayúdenme. Compañía y ser apoyo incondicional. Compromiso de construir una vida en común. La promesa de formar una familia. La comunicación y la sinceridad. La promesa de estar juntos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. La persona que entiende de pacto cumple y obedece las demandas del pacto. Y a través de la obediencia surge esa palabra tan grande que es honra. Cuando tú honras un pacto, tú honras a Dios, hermano, iglesia. Cuando tú honras un pacto, tú honras a tu mujer. Con el pacto siempre hay un intercambio. La mujer, nos intercambiamos anillos que eran de otras personas y yo decía, quizás ella se va a dar, obviamente ya se va a dar cuenta que el anillo que le estoy poniendo no es de ella. Pero cuando hay un pacto, la mujer adquiere tu nombre, mi nombre, y ella adquirió mi apellido. Y déjame decirle, lo mismo le pasa a los varones. Haga que su mujer se sienta honrada de tener tu apellido. Pastor, los varones se nos fueron para la cafetería. Hay que buscarlos. Varón, haga que su mujer se sienta honrada de tener su apellido. Hay un nuevo pacto. Y ese pacto es a través de la cruz del Calvario. Jesucristo en esa cruz hizo un intercambio contigo. Él intercambió tus pecados y nosotros agarramos su nombre, agarramos sus promesas. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:20 continúa enseñándolo que guarden todas las cosas
que he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos por causa de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 9 dice que, Romanos 10:9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera dicho, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. Al leer la palabra de Dios, estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando las promesas de Dios. Estamos escuchando los pactos que Dios quiere hacer con nosotros. Y Dios quiere que haya paz, Dios quiere que haya gozo, Dios quiere que haya bendiciones en nuestra vida. Dios quiere que haya bondad, todo lo bueno. ¿Y por qué el mundo está como está? Sencillamente, iglesia, porque el pecado es el que altera el pacto de Dios para nuestra vida. El pecado daña, avería la relación, avería el pacto que Dios trae para nuestra vida. El pecado trae consecuencias. Uno de los errores que la humanidad tiene y hace es que quiere los beneficios del pacto, quiere la bendición de Dios, quiere el gozo, quiere la prosperidad, quiere la abundancia, pero no quieren saber de la obediencia, no quieren saber de las demandas, no quieren cumplir las demandas del pacto. Solo trata de decirle, Dios bendíceme, Dios prospérame, pero yo no estoy interesado en seguir tu demanda. Poderoso eres Dios. Pues y me pregunta Edwin, ¿qué demanda tenemos para que el pacto sea revelado? Hay que creer, hay que confiar en Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué Dios nos manda? A creer. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Jehová no dejará que padecer hambre al justo. ¿Qué hay que hacer? Creer. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo, tú y tu casa. Hay que creer. Si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere, será salvo. La confesión en Jesús garantiza la salvación. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay que creer. Del Señor recibiré la recompensa, porque a Cristo Señor servís. Hay que servirle a Dios. Iglesia, la confianza en Dios
hace que las promesas sean recibidas. La fe en Dios hace que el pacto de Dios se manifieste en tu vida. La obediencia de las demandas de Dios produce honra.